Bon dia a tothom. Buenos días. Vamos a empezar una serie interesante, ¿verdad? De sermones. Cuando preparamos y planificamos las series de sermones, solemos ir saltando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No sé si lo habéis notado. Hacemos una serie de sermones en algún libro del Nuevo Testamento. Luego volvemos atrás al Antiguo Testamento y vamos saltando de un testamento a otro. Hacemos esto porque creemos que toda la Escritura es palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo creemos y queremos hacerlo ver, que se vea que realmente creemos que toda la Escritura es la palabra de Dios inspirada para el hombre hoy. Por lo tanto, vamos saltando de un testamento a otro, cambiando el tipo de libros. A veces hacemos en el Nuevo Testamento evangelios o cartas. En Antiguo Testamento hacemos a veces libros históricos, poéticos, profecía, y vamos saltando, ¿verdad? Y en ese es tomar series de un testamento y del otro. Cuando tratamos el Nuevo Testamento, hay un libro que suele quedarse siempre ahí apartado, ¿no? Vamos a los evangelios, vamos a las cartas, pero hay un libro que siempre se queda allí, y es el libro de Apocalipsis. Sí, es un libro que es palabra de Dios, pero por su complejidad, por sus características, por los debates que hay alrededor de su contenido, está ahí como diciendo, bueno, un día vamos a entrar y vamos a considerar el Apocalipsis. Pero, como decía antes, toda la Escritura es palabra de Dios, por lo tanto, hay que tomar ese libro, entrar y profundizar en él. Todo lo que hemos estudiado, hemos aprendido de Dios en el Antiguo Testamento, nos va a ayudar a entender y a interpretar este libro de Apocalipsis. Y es cierto, es un reto predicar del Evangelio, no solamente por su estilo literario, sino por toda esa serie de símbolos, de imágenes, todos aquellos elementos que nos suenan o nos parecen tan extraños o difíciles de interpretar. Que si sellos, trompetas, los 144.000, los 1000 años, una mujer, un dragón, una bestia, el jinete blanco, todos estos elementos y símbolos de difícil interpretación a la primera hacen que a veces tengamos ese libro un poco así como en cuarentena. Está allí, sabemos de qué trata, pero nunca entramos y profundizamos en él. Entonces solemos descuidar el estudio, la meditación en este libro y con ello perdemos la gran bendición de precisamente profundizar en aquello que Dios nos tiene revelado en este libro. Así que por fin hoy vamos a empezar a considerar el libro de Apocalipsis, de principio a final. Vamos a ver qué es lo que Dios ha querido dejar por escrito aquí. Y hoy va a ser un sermón un poco más introductorio, ¿sí? Vamos a establecer un poco los fundamentos, las bases, en base a lo cual vamos a ir interpretando y leyendo este libro de Apocalipsis. Así que veréis que será un poco más introductorio. No os diré nada nuevo, pero es necesario introducir el libro, tratar esos fundamentos para que luego cuando entremos en textos más complicados podamos entender por qué leemos como leemos. Así que antes de empezar a leer el texto en el cual vamos a basar la meditación de esta mañana, que es Apocalipsis 1, los 3 primeros versículos, 4 cuestiones breves acerca de este libro. En primer lugar, ¿quién es el autor del libro? Consideramos a Juan, el apóstol, el escritor de este libro, ¿sí? No vamos a hacer un estudio profundo, porque como en todos los libros de la Escritura hay quienes han cuestionado también su autoría, pero tanto la evidencia interna como la externa demuestran o dan peso a la realidad de la autoría de Juan. Él se presenta en este libro como Juan, y se presenta de tal manera, escribe esta carta de tal manera que sus destinatarios saben quién es ese Juan. Por lo tanto, el hecho de que él no tenga que explicar quién es él, da por sentado que tenía que ser alguien conocido por todas esas iglesias. Por eso entendemos que el autor de este libro es Juan. ¿Qué tipo de literatura es este libro? Es una carta. Apocalipsis es una carta que Juan escribe a 7 iglesias del Asia Menor, lo que hoy localizamos en Turquía. Es una carta, pero tiene un género literario determinado, es una profecía apocalíptica. Usa ese tipo de profecía, no es nueva, ya aparece en el Antiguo Testamento. Y de la misma manera que la profecía del Antiguo Testamento, la profecía apocalíptica, se caracteriza ese tipo, ese género, por el uso de un lenguaje figurativo y simbólico. ¿Sí? Entonces, de hecho, la palabra que usa Juan expresando la manera en que esta revelación es traída
Es un término en griego que tiene el sentido de simbolizar. Dios trae esta revelación a través de símbolos que van a explicar o simbolizar realidades de la historia o de este mundo. Así que va a usar y visiones, va a usar unas imágenes y símbolos para poder describir una serie de realidades. Como dicen algunos comentaristas, a la luz del género literario de esta carta, deberíamos tomar el principio de interpretación de interpreta simbólicamente a menos que estés obligado a interpretar literalmente. ¿Sí? Nosotros entendemos, interpretamos la Biblia literalmente, pero entendemos que cuando leemos la Escritura, conocer el género literario del libro nos da las herramientas para interpretar. No es lo mismo leer un relato histórico que leer una poesía. Las herramientas a la hora de interpretar lo que ahí se dice nos ayudan a extraer el contenido. Por lo tanto, Apocalipsis, siendo el tipo de literatura que es, nos va a llevar a leer simbólicamente a menos que sea necesario leerlo literalmente. ¿Cuál es la fecha, cuándo fue escrito y cuál es el contexto de esta carta? Sabemos porque lo dice Juan, que lo escribió desde la isla de Patmos, una isla cercana a Turquía que hacía las veces de prisión. Es una isla donde los romanos desterraban a todas aquellas personas peligrosas para el imperio. Así que Juan estaba preso en esa isla de Patmos por causa de Cristo. El contexto, por lo tanto, ya podemos ver un poco en qué contexto fue escrita esta carta. Fue escrita en un contexto de persecución, en un tiempo de severa persecución contra la iglesia. Se supone, se cree, la fecha con más peso sería la última década del primer siglo, año 90-95 después de Cristo. Es en esa época donde entendemos que fue escrito, siendo Domiciano el emperador de Roma, un tiempo de severa persecución para la iglesia. Multitud de hermanos estaban siendo martirizados por la causa de Cristo. No es la primera vez en que la iglesia fue perseguida. El imperio romano tenía el ojo puesto sobre los cristianos. Ya Nerón los acusó de quemar Roma y fue hacia ellos, Domiciano también, y los emperadores posteriores llevaron a cabo también toda esa serie de persecuciones contra la iglesia. Así que ese es el contexto en el que esta carta es escrito. Es escrito a 7 iglesias con sus circunstancias particulares, pero que enfrentan todas un contexto de severa persecución. Y es en este contexto de persecución contra la iglesia de Cristo donde el creyente podía estar desanimado, podía estar temeroso por lo que venía en el futuro. El creyente podía ver cómo el imperio romano los estaba aplastando. Podían ver cómo los creyentes estaban muriendo, siendo martirizados, cómo la iglesia estaba siendo perseguida. Y ellos podían tener miedo, ellos podían tener temor. Y por eso esta revelación de Dios para su iglesia en ese momento es una palabra de ánimo y consuelo. La carta de Apocalipsis es una carta de consuelo, una carta de ánimo para el creyente que enfrenta esa lucha contra las fuerzas del mal. El mensaje del libro es sencillo. Al final, Dios vence. Ese es el mensaje, ese es el tema de esta carta. Aunque las circunstancias actuales sean adversas, aunque parece que el mal avanza y se hace más poderoso y parece que la iglesia va a ser derrotada, la buena noticia del Apocalipsis es que el Cordero vencerá, que el Señor regresará pronto a por su iglesia, que Jesús derrotará a Satanás y a sus aliados. Al final, Dios vence. ¿Lo crees? Ese es el mensaje de esperanza del libro de Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a estar considerando a lo largo de estas semanas. Así que si me acompañáis, vamos a leer el texto, el prólogo que encontramos en el primer capítulo, el prólogo a esta carta. Apocalipsis 1, del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti como tu iglesia para escuchar tu palabra, para ser animados, ser consolados, ser confortados.
Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos hables, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, nos grabe estas verdades en nuestras vidas para que seamos transformados. Edifica tu iglesia, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído el prólogo de esta carta. Sí, hemos dicho que es una profecía, pero también es una carta. Y las cartas tienen una introducción, un saludo inicial, un cuerpo y una despedida, un saludo final que encontraremos al final de la carta. Es una carta y estos 3 primeros versículos sirven de prólogo. Y ya en estos 3 versículos Juan nos va a dar varios elementos para que tengamos en cuenta. Vamos a ver en primer lugar, como dice Juan, que lo que vamos a encontrar de aquí en adelante no son sus propias opiniones, no son especulaciones sobre lo que va a ser, sino la revelación de Dios. Lo que vamos a encontrar es la palabra de Dios para su pueblo. En segundo lugar, lo que vamos a ver es cómo estas palabras aplican a los creyentes de ese tiempo, pero también para nosotros hoy. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es el propósito de esta carta, que es la felicidad, el bien del creyente. Así que vamos a tratar esos fundamentos que el apóstol da en esta carta. En primer lugar, vamos a empezar por el principio. Nuestras Biblias, este libro se titula Apocalipsis, es el término griego con el cual empieza esta carta, Apocalipsis de Jesucristo. Ese término Apocalipsis significa revelación. En concreto, en este contexto, es revelación por medio de visiones o una revelación de lo que está por venir. El título Apocalipsis significa revelar. Es la revelación de Jesucristo. Revelar literalmente es quitar el velo. Se nos quita el velo para que podamos ver las cosas que están por venir. Esa es la revelación de Jesucristo. Para que veamos aquello que fue anunciado, profetizado en el Antiguo Testamento, ahora va a ser desvelado. Se nos va a explicar. Y es lo que vamos a encontrar de aquí en adelante. La revelación de Jesucristo que Dios dio por medio de su ángel a Juan, que la dejó por escrita. Es palabra de Dios. Lo primero que vemos es que lo que viene de aquí en adelante tiene un origen divino. Es Dios el origen de esta revelación. Es decir, que si podemos conocer lo que está por venir, es porque Dios ha decidido revelarse, es porque Él ha decidido hablar y presentarlo. No es el esfuerzo por interpretar los tiempos del apóstol, no es un esfuerzo, no son sus opiniones, no son sus esperanzas, es la verdad de Dios sobre las cosas que están decretadas por suceder en el futuro. Juan es el escritor, pero Dios es el autor de este libro. Así es con toda la escritura. Este libro no cayó escrito del cielo. Fue escrito, es cierto, por 40 hombres. Lo vemos en sus distintos estilos literarios, en su uso del vocabulario, en sus distintos énfasis en cada uno de esos libros. Este libro fue escrito por hombres, pero hay un autor que es Dios mismo, que inspiró, que dio esta palabra para que fuera escrita. Es así. No son las opiniones de estos hombres, sino que Dios por medio de su Espíritu habló. Así lo dice Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada significa exhalada por Dios. Viene de Dios, la sopló Él. No significa que Dios la dictara. Le dijera, Juan, mira, te voy a dictar y tú empiezas a escribir. No es que Dios dictara palabra a palabra lo que encontramos en este libro, sino que Dios, por medio de su Espíritu, guió y supervisó de tal manera la Escritura que al final lo que tenemos escrito es la misma palabra de Dios, como si Dios nos hablara ahora en voz alta. Son las mismas palabras de Dios, escritas por hombres. Esta es la revelación especial de Dios. Por eso le decía John Piper en una ocasión, dice, ¿quieres escuchar a Dios hablando en voz alta como lo escuchaban los creyentes, algunos creyentes en el Antiguo Testamento? Lee la Biblia en voz alta. Escucharás a Dios hablando. Esta es la revelación especial de Dios. Si podemos conocerle, es porque Él se ha revelado. Sabemos que Él se ha revelado en primer lugar a través de la creación, esa revelación general, ¿sí? Por medio de la naturaleza, de todo lo creado, Dios se revela a sí mismo. Así lo dice el salmista, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una revelación general, una revelación a todo el mundo. Todo lo creado revela a un Dios que es ¿cómo?
grande, poderoso, sabio, un artista. Ayer Alison me enseñaba una foto del atardecer de hace un par de días. Dios es un artista. Dios es poderoso. Dios es infinitamente sabio. Tú examinas las leyes de la física, tú examinas la complejidad de la célula humana, tú examinas todas las cosas y te quedas maravillado del que está detrás de todo eso. Dios se revela. Ser ateo hoy es más difícil que hace 500 años, porque el peso de la evidencia científica habla, clama sobre la existencia de un Dios creador, de un diseñador. Ser ateo es negar una evidencia clara, es mentir directamente. Así que Dios se ha revelado por medio de la creación, pero aun con todo lo gloriosa que es esa revelación, no es completa. No podemos conocer a Dios como Redentor, no podemos conocer la salvación que Él ha preparado para nosotros, nuestra condición delante de Él, si no es porque Él se revela a sí mismo por medio de su palabra. Es por medio de su revelación escrita, esa revelación especial que Él dio a un pueblo, que podemos conocer a Dios como Salvador. ¿Cómo podríamos saber? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos pasar con Él toda la eternidad si no es porque Él ha venido y nos ha hablado y se ha revelado por medio de su palabra? El hombre podía especular lo que pudiera, pero nunca podríamos conocer si Dios no se revela a nosotros por medio de su palabra. No sé si eres consciente del gran privilegio que eso es. El salmista en el Salmo 147 alaba a Dios por muchos motivos. Lo alaba por su gracia para con su pueblo, lo alaba por su cuidado providencial, lo alaba porque provee, cuida y protege a su pueblo, pero al final del Salmo lo alaba por un motivo en concreto. Dice al final del Salmo 147 que Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Entre todas las bendiciones que Dios ha dado a su pueblo, el cuidado providencial, el sustento, la protección, el salmista destaca que Dios ha hablado a su pueblo. No lo ha hecho con las demás naciones, se ha revelado a ellos. Y eso es un gran privilegio. No sé si eres consciente del gran privilegio de poder escuchar la misma palabra de Dios, que Dios se haya revelado a ti. Eso es un motivo de alabanza a Dios. Dios se ha dado a conocer al hombre por medio de su palabra. Aún hoy muchas personas siguen buscando a la deidad que está detrás de todas las cosas. Las diferentes filosofías que intentan explicar el porqué de todas las cosas, las diferentes religiones que intentan presentar una deidad a la cual alabar y que pueda guiar tu vida, tantas personas perdidas en especulaciones, en mentiras, en religiones. Deja de buscar. No sé si estás aquí hoy escuchando y estás buscando esa deidad, ese alguien que está allá arriba, porque incluso el incrédulo sabe que tiene que haber alguien allá arriba. No es necesario especular, se le puede conocer por medio de su palabra. Él ha decidido revelarse en estas páginas. Abre la Biblia y busca al Dios que se ha revelado. No hagas una imagen de un Dios, no intentes pretender creer en un Dios a tu medida. Hay un Dios que se ha revelado y que se presenta aquí. Y es un Dios que se ha revelado de manera especial por medio de su Hijo. Él ha hablado, Él ha dejado su revelación escrita, pero Él se ha presentado en mayúsculas por medio de su Hijo. Jesús es la palabra de Dios encarnada. ¿Quieres conocer a Dios? Busca a Cristo. Cristo es la misma imagen de Dios. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Conoce a Cristo. ¿Quieres conocer el poder de Dios? Conoce a Cristo. Él es la imagen. Es Dios revelado a los hombres de manera que lo podamos entender. Dios se nos ha revelado. Lo podemos conocer. Lo podemos buscar. Eso es una gran bendición. Y no solamente hay muchos buscando acerca de Dios, sino que hay muchos que tienen muchas preguntas acerca del futuro. Hay temor acerca de lo que ha de venir. Venimos de un tiempo, el de la pandemia, en que realmente el primer mundo se ha dado cuenta de que no lo tiene todo en control. De repente hay temor. Ahora estamos más tranquilos porque hay una vacuna. Pero bueno, ya vendrán otras situaciones. Pero hace un año había un temor infundado, un temor que nos llevó a quedarnos cerrados en nuestros hogares.
hemos pasado un año y medio muy complicado. Y la situación mundial es muy complicada. Guerras, inestabilidades políticas, pobreza, catástrofes como la que estamos viviendo ahora en La Palma, catástrofes naturales, huracanes, tsunamis. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Hay un fuerte interés. Y las películas que quieren explicarnos el futuro del mundo ya sabemos que nos explican, ¿no? Un meteorito vendrá, se estrellará y todo será destruido. Una nueva edad de hielo que congelará todas las cosas, la contaminación nos llevará a estar confinados o incluso ya se nos habla de quizás buscar otro planeta en el cual vivir porque este va a quedar inútil por nuestra culpa. Sí, el panorama mirando hacia el futuro es desolador. Intentamos engañarnos buscando esperanza, pero miramos el hoy y entonces miramos para mañana y el panorama es totalmente desolador. Y en este contexto, los cristianos tenemos un sufrimiento añadido. No solamente vamos a sufrir las mismas inclemencias y sufrimientos del mundo hoy, sino que además hay algo añadido. Vamos a ser perseguidos por la causa de Cristo. Es decir, vamos a enfrentar enfermedades, quedarnos sin trabajo, pobreza, inclemencias naturales, pero además vamos a ser perseguidos. El mundo está activo. Las fuerzas del mal están con todas sus armas contra la iglesia. Hay hermanos que están siendo perseguidos alrededor del mundo. Hay lugares donde la iglesia se tiene que reunir de manera secreta. Hay lugares en los que si uno se identifica como cristiano, ya puede esconderse porque su vida corre peligro. El mundo está en contra de la iglesia. ¿Qué será de nosotros en el futuro? Porque el mundo está bien armado y ley tras ley intentan hacer todo lo posible por destruir la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que nos espera al final? ¿Qué será de nosotros? Al final, Dios vence. La iglesia de Cristo tiene esperanza porque su vida descansa en aquel que tiene el poder, en aquel que ha hecho esta promesa. Ante el panorama futuro, Apocalipsis quiere darnos una esperanza verdadera. El mundo entero pasará por fuego, pero es que este no es vuestro hogar. Hay unos cielos nuevos y una tierra nueva donde vamos a vivir con nuestro Salvador por toda la eternidad. No importa que las fuerzas del mal se pongan contra la iglesia prevalecerá. Estamos del lado ganador. Hay esperanza para el creyente y es una esperanza cierta. Es una esperanza segura porque descansa en la misma palabra de Dios. Fijaros cómo lo expresa Juan. Esa revelación es para manifestar lo que debe suceder pronto. Dios ha hablado. Y cuando Dios habla, lo que Él dice se cumple. Porque Él es fiel y Él es poderoso. Por lo tanto, sabemos que todo lo que vamos a leer de aquí en adelante se va a cumplir de manera cierta. Que la esperanza del creyente está fundamentada en un fundamento sólido, porque es la misma palabra de Dios. Y esa es nuestra esperanza, aunque la iglesia hoy parezca derrotada, aunque la iglesia hoy enfrente gran dificultad, aunque seamos perseguidos, eso es lo que parece a nuestros ojos. La realidad es que Dios vencerá y tendremos una nueva vida por toda la eternidad. Esa es la revelación de Dios. De aquí en adelante, como decía, Dios nos va a hablar. Pero es que esta revelación de Jesucristo tiene algo más. No solamente indica que Dios nos va a hablar a partir de ahora, sino que la revelación de Jesucristo significa que lo que vamos a encontrar aquí es la revelación de Jesucristo como objeto. No solamente Él es la fuente de la revelación, sino que en este libro se nos va a revelar a Jesús mismo. Vamos a conocer a Jesús más profundamente. Jesús es el objeto de esta revelación. Si toda la Biblia nos habla de Jesús, en Apocalipsis el tema central es Jesús. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Va a ser revelado quién es Jesús. Fijaros, lo que vamos a ir viendo en esta carta. Vamos a ver a Jesús como el Dios eterno, aquel que es y que era y que ha de venir, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos ama y nos dio libertad de nuestros pecados por medio de su sangre, aquel que ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes para Dios, aquel a quien le pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, aquel que regresará en poder y gloria. Y solo os he dicho lo que pasa en los primeros 8 versículos. Así que lo que vamos a encontrar es la revelación de Jesús como quien es Él verdaderamente. Y lo que vamos a ver no es un Jesús buen maestro, ese niñito tierno, o ese Jesús al que yo puedo ignorar o del cual me puedo burlar. No, vamos a ver a Jesús en toda su gloria. Vamos a ver a Jesús en toda su majestad. Vamos a quitar de nuestras mentes esa imagen de un Jesús pequeño y formar esa imagen del Jesús majestuoso. Este libro nos revela a Jesús como el Cordero que vencerá al enemigo, el León de Judá, el Salvador de la humanidad, el Rey soberano sobre toda la creación, aquel que viene a juzgar el mundo, el Salvador glorioso, poderoso, aquel que vencerá sobre el enemigo, traerá victoria para su iglesia, que establecerá un reino eterno con cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el Jesús que nos va a ser revelado en este libro. Decía MacArthur, los cielos se abren en este libro y vas a ver una visión de Jesucristo no en humildad, no en forma humana. Vas a ver una visión de Jesús en su forma majestuosa, en su majestad soberana, en su gloria eterna. Y dice, y pasará por delante de tus ojos durante un periodo prolongado de tiempo, como lo hizo durante una fracción de segundo en la visión de Esteban. ¿Os acordáis cuando Esteban va a ser asesinado? Él vio al Hijo de Dios en el cielo cuando estaba muriendo como mártir. Y lo que pasó por sus ojos en un momento, lo vamos a ir viendo en la medida que meditemos en esta carta. Una visión gloriosa de quién es Jesús. Y esa revelación de Jesús nos va a llevar, cómo no, a la alabanza, a rendirnos a Él. Y esa visión majestuosa de Jesús nos va a dar esperanza ante el futuro. Porque no importa lo que vaya a venir, no importa que todas las naciones se pongan en contra de la iglesia, Jesús es poderoso para salvar a su iglesia. Es muy importante que nuestra visión del Cristo sea tal cual Él se ha revelado. Vamos a ver una visión grande, majestuosa de Jesús. Y cuando contemplemos a este Jesús que es revelado, terminaremos diciendo como Juan, sí, ven, Señor Jesús. La iglesia de Cristo va a quedar tan maravillada al contemplar la grandeza de Jesús que vas a desear y vas a empezar a orar diciendo, Jesús, ven pronto. Quiero estar contigo. Quiero que tu nombre sea alabado por toda la eternidad, por todo tu pueblo. Va a surgir de nuestros corazones a contemplar la grandeza de ese Jesús. Vamos a desear que Él venga ya. Y la buena noticia es que esto va a ser pronto. Y aquí es donde entra la pregunta, ¿qué significa pronto? Aquí es donde entra ese tiempo relativo, ¿no? En un momento te llamo. Sabéis que trabajo como informático y a veces cuando se acumulan muchos trabajos y alguien te llama, dices, te llamo en 5 minutos, ahora que termina eso. Esos 5 minutos pueden ser 4 horas. Le dices a alguien, sí, luego te llamo. ¿Qué significa pronto? ¿Pronto para quién? Para ello debemos responder primero a la pregunta de ¿a quién se dirige esta profecía? Bueno, la primera audiencia son los creyentes del primer siglo. Son estas 7 iglesias a quien Juan escribe. Él escribe a estos creyentes del primer siglo porque están enfrentando un momento de dificultad y necesitan ser animados, consolados, fortalecidos para luchar contra las fuerzas del mal que están apretándoles. Por lo tanto, el contenido de esta carta es aplicable para ellos entonces. Ese pronto es para ellos. Pero como toda la Escritura ha sido dejada por escrito para los creyentes de todas las generaciones. Así que necesariamente esta carta tiene que ser aplicable para nosotros también. Por lo tanto, ese pronto también lo escuchamos nosotros. Entonces, ¿cuándo sucederá todo lo que aquí ha sido revelado? A lo largo de la historia ha habido varios
Hay varias maneras de interpretar el Apocalipsis. No voy a hacer un estudio profundo tampoco. Solamente voy a mencionar dos. Una es aquella que dice que todo lo que hay en este libro escrito ya se cumplió en el primer siglo, ¿sí? Todo lo que se describe aquí sucedió cuando el templo fue destruido, cuando el Imperio Romano cayó, todo sucedió en el cuando la persecución del Imperio Romano, contra la Iglesia, que todo se cumplió ya en el primer siglo. El problema de esa interpretación, entre otras cosas, es que si examinamos el mundo, vemos que hay cosas que no se han cumplido. ¿Y de qué manera puede aplicar a nosotros hoy si eso ya todo fue cumplido en aquel tiempo? Y la otra visión es la que dice que todo sucederá en el futuro, que todos los eventos del capítulo 6 al 18 sucederán exclusivamente al final de los tiempos, justo antes de la segunda venida de Jesús. ¿Sí? Entonces, hay estas dos opciones totalmente distanciadas, que todo se cumplió al principio en el primer siglo, que todo se cumplirá al final, justo antes de la segunda venida. Pero la realidad, cuando he preguntado a quién va dirigida esta revelación, es que lo que se revela aquí aplica a nosotros también hoy, de la misma manera que los creyentes del primer siglo, porque lo que va a suceder lo que se va a revelar aquí, es aquello que sucederá en los últimos días. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo son los últimos días? ¿Cuándo empiezan? ¿Alguien ya se ha chivado por allí? Ya estamos en los últimos días. Nosotros, de la misma manera que los creyentes del primer siglo, ya estamos en los últimos días. Ya estamos en los postreros días. Así lo dice el apóstol Pedro en su sermón de Pentecostés. Él allí cita la profecía de Joel que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Con la llegada del Espíritu Santo, después de la resurrección de Cristo, estos últimos días fueron inaugurados. También el autor de la carta a los Hebreos habla de esta venida de Cristo como ya vivir en los últimos días. Hebreos 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, ese tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo son los últimos tiempos. Por lo tanto, es pronto, sucederá pronto. Todo lo que leemos aquí aplica a todo el tiempo entre la primera venida y la segunda venida. Hay cosas que han sucedido, hay cosas que están sucediendo, hay cosas que sucederán al final de los tiempos, pero vamos a ir viendo a lo largo del estudio de estas escrituras, de esta escritura, cómo este texto, cómo esta revelación afecta a la iglesia hoy, porque habla de cosas que sucederán a lo largo de los últimos días. Y estamos en esos últimos días. ¿Por qué se nos dice así? ¿Por qué esto va a suceder pronto y no especificarnos exactamente cuándo, que es lo que nos interesaría saber? Para que la iglesia esté velando, para que estemos esperando ese momento con gozo, para que estemos activos en la misión que Él nos ha encomendado. No se nos dice el cuándo, para que como aquellas vírgenes estemos anhelando, deseándole su regreso. No se nos dice el cuándo, para que estemos velando de manera activa. Y todas las señales que vamos a ir viendo, que suceden en nuestra época, de la misma manera que han ido sucediendo en otros tiempos, nos van a ir alimentando esa esperanza de su regreso. Una de las otras maneras de interpretar el Apocalipsis es intentar localizar las señales y relacionarlas con eventos determinados. Ese punto de vista intenta ver a personas con figuras del Antiguo Testamento, con figuras del Apocalipsis, e intentan explicar, decir, mira, este es el anticristo, este es esto, esta señal significa esto, la pandemia, la vacuna, ¿no? E intentan relacionar cada uno de esos elementos con algo de su tiempo. Y no vamos a hacer eso, porque la realidad es que todo lo que vamos a ir viendo, todas las señales ya están sucediendo y son señales que nos han de ir recordando que el Señor viene pronto. Hay fenómenos, terremotos, hambrunas, guerras, como en todos los siglos,
Eso nos recuerda, el Señor está cerca, Él vendrá. Saber que sucederá pronto nos ha de llevar a vivir de una manera diferente. En una ocasión usé una ilustración sobre un campo de concentración en la Alemania nazi. No sé si os acordáis. Justo terminando la guerra, cuando ya los aliados se habían vencido, llegó la noticia a un campo de concentración de que los nazis habían sido derrotados, los aliados se habían vencido y que pronto iban a venir a liberarlos y sacarlos de ese campo de concentración. ¿Cómo esa noticia afectó a su vida dentro del campo? Ellos seguían pasando hambre, frío, seguían siendo maltratados, su vida era muy dura ahí dentro, pero había una esperanza. La liberación está cerca. Pronto vamos a ser salvados. ¿Cómo la verdad de que el Señor Jesús va a venir pronto alimenta tu esperanza? ¿Cómo la realidad de que el Señor Jesús va a venir pronto cambia o transforma tu vida diaria? Lo que haces con tu tiempo, con tu dinero, con tu vida en general. ¿Cómo te lleva a enfrentar toda la oposición y dificultad hoy? ¿Cómo te lleva a vivir en santidad sabiendo que Él va a venir pronto? ¿Cómo la verdad de que esto va a ser pronto ha transformado tu pensamiento, tu corazón y tu vida? ¿De qué manera se ve en tu vida que hay una esperanza verdadera? Examina y ve. Y esto es lo que nos ha de llevar a considerar el libro de Apocalipsis. Tu Señor está cerca. Vive a la luz de la eternidad. Eso es lo que nos ha sido revelado. Dios nos presenta a Jesús como aquel que dará victoria a su iglesia. Nos dice que Él va a venir pronto para alimentar nuestra esperanza y que vivamos atentos esperándole. Pero este libro de Apocalipsis nos ha sido dado principalmente para que disfrutemos la verdadera felicidad, para que seamos gozosos, para nuestro bien. Fijaros como dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. El propósito de este libro no es entretenernos, no es para despertar nuestra curiosidad y analizar los tiempos que vivimos para intentar interpretar los diferentes eventos, es para que disfrutemos de la verdadera felicidad. Somos bienaventurados si creemos las cosas que están escritas en este libro. Fijaros, esta es la primera de 7 bienaventuranzas que encontramos en este libro. Acompañadme. Tenemos esta en el versículo 3 y si nos vamos a Apocalipsis 14, versículo 13, leemos, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Capítulo 16, versículo 15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Capítulo 22, versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fijaros, este libro no nos habla solamente del juicio sobre Satanás y sus aliados, sino que también nos habla de la bendición de la iglesia por medio de esta palabra, su bienaventuranza. No es casualidad que un libro en el cual los símbolos son importantes y los números tienen su sentido, se use el 7, símbolo de la perfección, de la plenitud, para mostrarnos 7 bienaventuranzas, la felicidad plena que el creyente tiene en todo lo que aquí se revela. Es decir, todo el libro del Apocalipsis nos ha sido revelado para nuestro bien, para que seamos bienaventurados cuando creemos y vivimos conforme a lo que aquí se ha escrito. Fijaros, las 7 bendiciones del Apocalipsis, como nos resumen teólogos, son así. Somos bienaventurados con escuchar y creer, con ser fieles hasta la muerte, con recibir el descanso de nuestros trabajos, con estar preparados para la venida del Señor, con responder a la invitación a la cena de las bodas,
con participar en la primera resurrección y finalmente con recibir el derecho a comer del árbol de la vida y entrar en la nueva Jerusalén. Esa es la plena bendición del creyente que vive conforme a lo que en este libro ha sido revelada. Hay felicidad plena para aquel que le cree a Dios. Fijaros en esta bienaventuranza del versículo 3. ¿Bienaventurado quién? Dice, el que oye, el que lee y los que escuchan. ¿Sí? Este libro fue escrito para ser leído y ser leído de manera concreta en el culto. ¿Sí? Esa imagen que tenemos del libro oscuro, extraño, que dejamos de lado, no es así, es un libro para ser leído a la congregación. El que lee y los que escuchan. En ese tiempo no disponían de las escrituras los creyentes, tenía que ser copiada por escribas, era un proceso costoso, caro, lento. Por lo tanto, el creyente tenía que venir, sentarse y escuchar esa palabra que estaba siendo leída. Y dice, bienaventurado el que la lee y aquellos que la escuchan. ¿Cuánto bien hay en leer y escuchar las escrituras? Toda la palabra, también el Apocalipsis. Y es importante que seamos conscientes de eso porque se descuida en la predicación, pero también hay textos que descuidamos en nuestros devocionales y lecturas personales. Ya no solo el Apocalipsis. A veces hablas con personas y dices, sí, es que ahora me toca el Levítico y no sé si continuar o saltar a otro libro, porque claro, es que el Levítico es tan complejo, es tan extraño para nosotros hoy. Hay bendición en leer y escuchar la palabra de Dios. Somos llamados a leerla, a escucharla, pero más que eso, está bien leerla, está bien escucharla, pero fijaos que dice a los que escuchan y guardan estas palabras. Decía Spurgeon que ningún ejercicio espiritual es más provechoso al alma que la meditación en la palabra de Dios. Somos bienaventurados cuando escuchamos y guardamos la verdad de Dios en nuestros corazones. Cuando meditamos en ella, cuando la leemos, la volvemos a leer, la memorizamos, la leemos en voz alta, la estudiamos, la oramos, la masticamos, la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, todo el día. Ese trabajo es de bendición, porque esas verdades van a ser guardadas en nuestros corazones. Fijaros que no se trata de leer y cumplir un devocional diario. No se trata de intentar cumplir el plan anual de lectura. A veces es mejor leer menos y leer mejor. Detenerse y considerar aquello que estás leyendo. El plan de lectura puede ir continuando, no pasa nada. Pero detente y medita en aquello. Si Dios te está hablando, si estás siendo confrontado, si hay algo que no entiendes, párate, considéralo, porque es para tu bien. No intentes correr. Medita. La meditación es un trabajo lento, paciente y dedicado. Toma una libreta, toma nota cuando lees, escribe oraciones, preguntas, medita y sobre todo, haz ese trabajo pidiendo al Espíritu que te ilumine. Muchas veces lo he dicho, cuando vayas a abrir tu Biblia, tienes que hacerlo con un corazón dispuesto. Y nuestro corazón y nuestra mente en la mañana están en otros lugares. Antes de abrir la Biblia, ora a Dios. Pídele a su Espíritu que te ilumine, que te dé entendimiento, que te ayude a entender lo que estás leyendo y que te ayude a obedecerlo. Porque está muy bien saber mucho, leer mucho, pero la bendición viene de guardarlo, de obedecer aquello que se está leyendo. Me he leído el libro de Santiago, muy bien. ¿De qué manera estás ayudando a la viuda, al necesitado? ¿De qué manera controlas tu lengua? ¿Veis por dónde voy? Hay bendición en guardarla, en caminar por esos caminos. Lee, escucha, medita y pide al Espíritu que lo aplique en tu corazón para que esas verdades vayan transformando. Y eso lo vamos a hacer ahora de manera especial en Apocalipsis. Vamos a ir alimentando esa esperanza por lo que va a venir. Vamos a ser consolados, vamos a ser animados. Y eso se ha de ver de alguna manera práctica. Cuando veamos las noticias y el panorama futuro, no vamos a desesperar, porque mi Dios sigue en control. Viene un virus, vienen 4, viene una guerra. Es duro, es difícil, es cierto, pero sé que al final Dios vencerá. Todas estas verdades han de ser guardadas en nuestro corazón.
han de ser creídas y debemos caminar por ellas. En ellos seremos felices. Hay felicidad en guardar los mandamientos. Así lo decía Moisés en el Deuteronomio para el pueblo. Él mandaba al pueblo, decía, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 5:33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Veis? Bendición por guardar los mandamientos y vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay una relación entre la obediencia y la felicidad. El hombre hoy sigue buscando la felicidad en el mundo. La siguen buscando en sus posesiones, en sus carreras, en el poder, y corren detrás de la felicidad y solamente ven que la felicidad va más rápida y corre más y nunca la van a alcanzar. Y esto es porque no hay felicidad aparte de Dios. Por eso nuestra misión es ir y predicar esta revelación de Dios al mundo, porque solo en la obediencia a Dios, sometidos a su voluntad, se encuentra la bienaventuranza, aquel que escucha y que guarda estos mandamientos. Decía alguien que si entendemos el libro de Apocalipsis, este cambiará la manera en que vivimos. No nos va a dejar igual. Fijaros, alguien hacía una relación de verdades que encontramos en este libro, las cuales han de consolar nuestros corazones. Él dice que en este libro se nos explica, se nos revela cómo Dios ve nuestras lágrimas. Dios conoce nuestro dolor, Él ve nuestras lágrimas. Nuestras oraciones tienen sentido. Nuestra muerte es preciosa a los ojos de Dios. La victoria final está asegurada. Cristo vive y reinará para siempre. Él gobierna el mundo a favor de su iglesia. Él volverá, nos invitará a la cena. Él vendrá a vivir con nosotros por toda la eternidad. Todas estas verdades, guardadas en nuestro corazón, nos llevarán a vivir una vida confiada, segura, en las manos de aquel que está en poder. Así que ese es el propósito de este libro, traer consuelo y ánimo a la iglesia. Porque, Iglesia de Vilafranca, estamos en esa tarea. Hemos sido comisionados a llevar el Evangelio al fin del mundo. Estamos llevando a cabo estudios en la mañana acerca de las misiones para recordar el llamado que tenemos de dar a conocer a Jesús a todas las naciones. Porque no hay salvación aparte de Cristo. No hay felicidad verdadera aparte de Cristo. Apocalipsis nos muestra que Cristo vendrá a juzgar al mundo y todos aquellos que lo rechazan van a ser condenados por toda la eternidad. Así que tenemos una misión tú y yo, que es la de llevar el Evangelio. Y es cierto que el mundo es difícil, que hay oposición, hay persecución, pero la realidad de que Dios vencerá, que Cristo vendrá a por su iglesia, nos ha de dar ánimo a la hora de llevar a cabo la tarea. Debemos tener una visión grande de Jesús. Vamos a hablar de predicar el Evangelio en lugares complicados, en lugares en los que los hermanos están siendo perseguidos. Vamos a ver cómo nuestro país sigue atacando a aquellos que se identifican con Cristo. Pero esa visión de la grandeza de Cristo nos ha de llevar a actuar con valentía, con fuerza, con ánimo, con determinación. Porque al final la iglesia prevalecerá. Y esa verdad nos ha de dar ánimo. Fijaros cómo el reino de Dios sigue expandiéndose hoy. La pandemia no lo detuvo. La persecución, ya fuera en el primer siglo o más adelante o hoy, lo que hace es que el reino se expanda, porque allá donde los cristianos corren, el evangelio corre y es predicado. Así que nadie puede detener el avance del reino de Dios. Y sabemos que esto será así hasta que se consuma finalmente. Así que toma ánimo. Profundiza en el conocimiento de tu Dios. Toma una visión bíblica de Cristo. Descansa en Él y espérale de manera activa, porque Él vendrá pronto. Que te encuentre activo en esa misión y sírvele con toda tu vida, porque lo peor que puedes hacer es perderla. Y en el mismo momento en que tú seas muerto, estarás delante de Él. Y esa eternidad será para siempre. Así que, ¿a qué le temes, iglesia? ¿A qué le debemos temer si estamos del lado del vencedor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella encontramos consuelo y ánimo. Te damos gracias, Señor, porque aun cuando las cosas se ponen difíciles, aun cuando vemos que
somos perseguidos, somos oprimidos, somos anulados. Vemos como tu reino sigue creciendo, como tu palabra sigue creciendo y corriendo, y como tu iglesia sigue siendo edificada. Te pido, Señor, que como iglesia nos des ánimo de llevar a cabo la tarea que tú nos has encomendado, para dar a conocer al Salvador a todas las naciones. Señor, tú eres digno de ser alabado. Tú eres el grande, el poderoso, el justo, el misericordioso, el Dios de amor y de justicia. Tú eres digno de ser alabado. Por eso queremos correr a las naciones, darte a conocer, para que más hombres y mujeres se rindan a los pies de esa cruz y te reconozcan como su Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, porque tú nos vas recordando por medio de todo lo que sucede en este mundo que tu reino está cerca, que tú vienes pronto. Y eso es lo que deseamos, Señor. Jesús, ven pronto. Amén.